Hablamos de nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 90, verso 12, un solo versículo. Libro de los Salmos, el Salmo 90, verso 12, lo tenemos en pantalla. Pero ya, cuando usted está ahí, respóndame con un amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo leemos una vez más fuerte, con voz fuerte. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, en esta hora muchas gracias te doy. Bendice la iglesia que está presente, Señor, y aquellos también que nos siguen a través de las redes sociales. Señor, fiel eres tú, Señor. Padre, que hoy nos diste la vida, estamos culminando, ya cerrando un día más, Señor. Y todo esto trae reflexión a nuestra vida, porque eres tú el que maneja los tiempos, tú el que conoces todas las cosas. Dijo el salmista: tú conoces mi sentar y mi levantar, antes que la palabra sale de mi boca, tú ya lo sabes todo, Señor. Por eso hoy queremos aprender y queremos ser cultivados, queremos ser labrados, Señor, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que la palabra, Señor, venga y nosotros como buenos contenedores, Señor, buenos recipientes, Señor, para atesorar esa palabra, para guardar esa palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor, añada bendición a tu palabra. Aleluya, amén y amén. Amén. Siéntese, hermano. A ver si me puede dar un poco más de volumen, porque no me oigo casi. No sé si usted me oye bien, pero no quiero gritar, sino que quiero, sobre todo, aleluya, explicarle lo más preciso la palabra del Señor. Mire, algo que he aprendido, el tema de esta noche: el tiempo no se detiene para esperarte. Yo me acuerdo que cuando yo seguía los pasos de mi padre, estaba más pequeño, y mi padre trabajaba en cerrando madera o talando árboles, y siempre, ¿verdad?, íbamos en los files, como de allá se siembra mucho la caña de azúcar. Y cuando es cortada la caña de azúcar, entonces todo lo que es, las hojas que quedan, se seca. Y entonces uno, a la hora de caminar sobre eso, no avanza. Va, ¿me entiende? Como está bien seco, uno echa el paso y no es mucho el avance que da uno. Pero yo miraba a mi padre sacarnos casi como que unos 100 pies de distancia. Y como no éramos pequeños, pues, y nosotros decía: ¿cuándo alcanzo? Y corríamos y hacíamos el intento y acortábamos, ¿verdad? Bueno, en cierto modo, él nos miraba ya definitivamente cuando él ya nos perdía de vista, pues se tenía que esperar, ¿verdad?, para que nosotros llegáramos. Pero aquí viene esto: hay algo que le voy a decir. Papá, o muchas, papá, mamá, familia pueden esperar, pero hay algo que no espera: es el tiempo. Y el tiempo no te va a esperar. Oh, se quedó lejos. Oh, se ha quedado rezagado. No, el tiempo no espera. No te va a esperar, no se va a detener para esperarte. Nunca. El tiempo no se va a quedar parado para decir: bueno, ya va a venir, no hay ningún problema. Pero no, el tiempo no se detiene. Una de las cosas que somos más celosos, hermanos, en guardar es nuestro tiempo. Amén. Nuestro tiempo, somos que precisos. Las cosas que nos convienen hacerlas, las hacemos, pero cosas que no, decimos: no tenemos tiempo. ¿Sí me entiende? Otra de las cosas, ¿verdad?, es la respuesta que tenemos. Y es una respuesta automática o inmediata, y que todos, quizás alguna vez de nuestra vida, lo hemos contestado: no tenemos tiempo.
Y cuando se nos pide que se haga algo, decimos no tenemos tiempo. Otros quizás dicen sí tengo tiempo, pero no cumplen. ¿Sí me entienden? No cumplen. Hermano, pero todos encontramos tiempo para hacer lo que queremos, ¿verdad? Todos encontramos tiempo para hacer lo que queremos. ¿Sabe que el tiempo, hermano, es una moneda o es una nueva moneda? Aleluya. Por eso que la sociedad o nuestra sociedad valora el tiempo tanto como el dinero. Y déjeme decirle, yo vengo durante años diciéndole, todo lo que se da es tiempo. Usted viste a sus hijos con su tiempo. ¿Sí me entiende? Algo que le quiero decir rápidamente: cuando a usted le han dado prestado algo, esa persona le dio de su tiempo. ¿Sí me entiende? Porque él lo obtuvo, esa persona lo obtuvo, ¿qué? Con su tiempo. Entonces el tiempo que esa persona gastó es lo que le ha dado a usted. Y si usted es ingrato, usted está desperdiciando, usted no está valorando lo que la persona pagó con su tiempo. Escuche bien, pagó con su tiempo. Por eso que, hermano, cada hijo en este lugar debe de agradecer a su padre, a su madre, porque fue el tiempo de su vida que le otorgó a dicho individuo. Amén. Lo pagó que con su tiempo. Hermano, ¿amas la vida? Pues es tiempo. Tiempo es vida. Amén. Entonces, que no lo malgastes. Pero no seas tan cruel que al no malgastar el tuyo, pero el del otro sí lo malgastas. Y eso es lo que vemos, hermano, en toda la sociedad. Y le voy a decir algo, dentro de la iglesia hay gente que no valora. Y hoy, como estamos cultivando, aleluya, y como, hermano, queremos poner el énfasis en la cultura del reino de Dios, ¿sabe usted que lo que Cristo vino a hacer en la tierra, cuando Él anduvo en la tierra, hermano, por eso que el mundo, el impío, el pecador, no va a tener excusa. No va a tener excusa. Hermano, el tiempo no podemos generar más tiempo. No. Escuche bien. Quizás podemos ganar más dinero, pero no podemos generar más tiempo. La energía se puede mejorar, hermano. Pero solo tenemos que 60 segundos que hacen un minuto. 60 segundos en un minuto. Hermano, escuche bien, tenemos 24 horas en un día completo. Y eso es todo. No más y ni menos. Yo cuando escribía esto, hermano, pensaba que fíjese, si usted notó, hermano, el error que habíamos cometido era de que el 28, que suponía yo que era el día de mañana, íbamos a tener o el 28, 29, hoy estamos, ¿qué fue? ¿Qué? 28, pero el 28, yo pensaba que el día 29, este mes, acuérdense que este mes se alarga un día. Cuando es año, ¿qué? Bisiesto. Ahorita estamos cortos, ¿verdad? ¿Se corta? Sí, es 29. Va. Pero escuche, hermano, yo pensaba, y es el error que había tenido. Dije, no, pues el 29, pero este mes trae 28. El mes más corto. El mes con los días, ¿verdad? De 28. Ahora, hermano, no, ni más ni menos. Ahora, ¿por qué estoy introduciendo esto? Porque quiero llevarlo a Lucas
Y está también en Mateo, en el capítulo 7 del libro de Mateo. Pero vamos a ir a Lucas 6:47. Lucas 6:47. El salmista aquí, la introducción o la palabra que leímos es: ayúdanos a contar nuestros días, ¿verdad? Pero vamos a Lucas capítulo 6, verso 47. A ver qué nos dice Lucas 6:47. Todo el que viene a mí, escuche bien, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Escuche bien, aquí Jesús está hablando. Jesús en el capítulo 7 del libro de Mateo dice: y al que guarda mi palabra lo compararé, dice, ¿verdad?, a un hombre prudente. Ahora aquí Lucas dice: y todo el que viene a mí, escuche bien, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone ¿qué? En práctica. No es por venir a sentarse en la iglesia, no es por venir a cumplir en la iglesia, sino es lo que ahora vamos a empezar a examinar conforme la palabra del Señor. Llévese en mente el tema: el tiempo no se va a detener para esperarte. El tiempo no se va a detener para esperarte. ¿Qué fue la enseñanza del año pasado? ¿En qué nos hablamos más? Si te lo perdiste y veniste y no prestaste atención a la palabra del Señor, hoy es el tiempo de no solamente venir, sentarte y desaprovechar la oportunidad, desaprovechar la palabra del Señor, sino hoy es el tiempo de aprovechar, de oír y poner en práctica la palabra del Señor, porque el tiempo no se detiene. ¿Por qué yo no me he avanzado, hermano? Ese es el meollo del asunto de muchas personas. ¿Por qué yo estoy en el mismo lugar? Y el tiempo no se ha detenido para decir: ven, no. Y vamos a seguir en el mismo lugar si no aprovechamos el tiempo. Si no tenemos una vida cultivada en el Señor, labrada en el Señor, un terreno preparado, la palabra del Señor, por más que se predique en este lugar tantas veces, no va a hacer efecto a tu corazón. Si vienes sin gana de atender la palabra del Señor, hermano, es por demás. ¿Sabe qué es lo que pidió aquel hombre rico cuando Jesús, aleluya, habla de Lázaro, el mendigo, y el rico? Cuando uno estaba en los tormentos y el otro estaba en el seno de Abraham, aquel hombre dijo: hey, por favor, manda a Lázaro que remoje la punta y me lo ponga. Y le dijeron: hey, muchas cosas tuviste allá y la desaprovechaste. Así, el tiempo no se detuvo, el tiempo pasó. Otra de las cosas que encuentro en ese pasaje es de que él pide que alguien vaya y les predique, porque tenía 5 hermanos. Que si va alguien a predicarles, si alguien les hablar, para que ellos no vengan a este mismo lugar. Mire, hermano, la mente de aquel o el pensamiento de aquel. Y le dijeron: es por demás que baje alguien o que resucite uno de entre los muertos y le predica. Allá tienen, le dije. ¿Sabe qué le dijeron? Allá tienen a Moisés y a los profetas. Esos están ahí. Es por demás. Entonces aquí traigo esto, hermano. Es por demás que bajara el arcángel Miguel a predicarnos, o Gabriel el mensajero a predicarnos, si no tenemos el corazón dispuesto para atender hoy que es el tiempo, y redirigir nuestra vida para que el Señor, hermano, nos llame
prudentes. Y no le estoy diciendo que el Señor nos llama insensatos, no, pero le quiero decir, hay una verdad, que más de algunos que estamos aquí, y yo me incluyo, el Señor no tendría, hermano, reparos en decirnos que somos insensatos. Como no tuviera reparos en decirnos que somos prudentes. ¿Sí me entiende? Ambas cosas el Señor nos puede decir y nos puede hablar y puede dirigirnos a nosotros y decir, eres insensato, y como también se puede dirigir a nosotros diciéndonos, eres prudente porque has guardado. Usted y yo tenemos que la respuesta mejor. ¿Sí me entiende? Usted y yo sabemos qué respuesta es o en qué posición estamos. Entonces, hermano, sigue el Señor. Todo aquel que viene a mí y hace y oye hay que venir ¿a quién? A Cristo, no al lugar o, hermano, al edificio. ¿Sí me entiende? Es venir a Cristo. Otra de las cosas es hacer lo que Cristo dice que se haga. Entonces, ¿cómo voy a ser cultivado? Entendiendo, hermano, y prestando la atención lo que Cristo dice. Amén. Lo que Cristo hizo. Ahora, sigamos, porque el texto sigue. Dice el verso 48: es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo. Cavó hondo. Eso significa trabajo extra. Eso significa perseverancia. Y esto significa ¿qué, hermano? Persistencia. Si no se tienen esos ingredientes, si no hay perseverancia en mí, hermano, por eso que la gente quiere las cosas fácil. Hablo, decreto, reclamo, así de más. A la gente se le ha vendido algo que le dicen, decreta tu casa. Pero te levantas a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ese decreto no va a hacer efecto. Hermano, yo quiero ser predicador, pero ¿qué, hermano? ¿Cómo está, hermano, tu armonía? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está unido tu vida con Cristo? Hermano, yo quiero que en mi casa se haga esto, con mi familia. ¿Cómo está tu armonía? ¿Cómo está, hermano, tu unión con Cristo? Amén. Entonces, hermano, la gente está viviendo ¿qué? Cosas fáciles. Porque hoy en día se le ha vendido, tú no tienes que hacer esfuerzo, tú no tienes que perseverar en nada. Claro, yo le voy a decir, Cristo ya lo hizo todo. Pero déjeme decirle que como creyente tenemos responsabilidades. Si Cristo ya hizo todo por ti y eres de los que piensan que Cristo ya hizo todo por ti, olvídate, échate en el sofá y a ver si te va a llegar la comida ahí. No. Hay una ley que Señor, hay algo que mandó el Señor: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Y si no te levantas a ganarte el pan de cada día, no vas a tener pan. Dice que el que no trabaja, que no coma, dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermano, dice, y le haré semejante, es semejante, dice, escuche bien, a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Escuche bien, hermano, se requiere de esfuerzo. ¿Por qué fulano es así? ¿Por qué mengano es así? Porque si tú le miras la vida, o porque si tú le preguntas cuál es la forma o la fórmula de su éxito, quizás no te vas a querer comprometer con lo que él hace. ¿Amén? Oh, es muy pesado. Oh, es muy cansado. ¿Y sabes qué? A lo que la persona con esfuerzo hace y su fórmula que lleva y que lo ha llevado a la bendición y lo ha llevado a la prosperidad,
empiezas a criticarlo y decir, porque él es ambicioso. ¿Sí me entiendes? ¿Pero por qué? Porque estoy acostumbrado a tenerlo todo que fácil. Hermano, se requiere que algo, un esfuerzo en la vida. Hermano, otra de las cosas que encuentro en el pasaje es de que aquel hombre y los dos, porque estamos hablando del cimiento, y probablemente, hermano, estos dos personajes vivían en la misma ciudad. Quizás eran vecinos, como para decirle, quizás iban a la misma iglesia. Escuche bien. Porque, hermano, dice la Biblia que uno cavó en la roca y el otro cavó en la arena. Quizás era su vecino. Escuche bien. Y aquí no está hablando del color que le puso a su casa, la pintura, los detalles exteriores, los detalles interiores que le puso a su casa. No. Escuche bien. Hermano, ¿por qué mi vida tiene que ser cultivada en el evangelio? Mire, se me fueron ya 27 minutos sin darme cuenta. Mire, hermano, y yo déjeme decirle, este pasaje, si usted lo ve, empieza, hermano, los maestros o los eruditos dicen que todo esto, este resumen, viene desde el capítulo 5. ¿Usted sabe cómo se llama el capítulo 5 del libro de Mateo? ¿El sermón de qué? ¿Se acuerda? El sermón del monte, donde están las bienaventuranzas. Y todo esto encadena a todo lo que Jesús estaba hablando. Habló del perdón, de amar a sus enemigos. Todo esto viene, hermano, el capítulo 7 hasta donde estamos. Jesús ha estado resumiendo. Escuche bien. Mire, hermano, el hombre insensato, en lugar de cavar para asegurarse que su terreno tenía buen fundamento, le valió. Solamente, mire, este es el problema de las personas que tienen confianza en sí mismo, ¿verdad? Las personas que tienen confianza en sí mismo, o que pueden decir, no, sí, yo ya lo sé. Escuche bien, ¿qué me podrá enseñar fulano de tal? Yo ya lo sé. Nunca dejamos de aprender. Quizás el hombre, mire, el hombre prudente, hermano, quizás pudo aconsejar a aquel que cavara más todavía, como usted y yo, algún momento de nuestra vida, o en estos momentos de nuestra vida, le están diciendo, hey, ponte más serio en el evangelio, hombre. Quizás el hombre prudente le llevó las palabras a aquel insensato y le dijo, hey, tienes que cavar más hondo. Yo ya me topé que la arena y la tierra se mezclan y puedan engañarte de que es sólido o es roca lo que encontraste. Porque se dice que en aquellos pueblos la arena, ¿verdad?, se mezclaba con la tierra y podían suponer que era ya una tierra sólida donde ya se podía echar cimientos. Y quizás aquel hombre prudente le diría, hey, cava más hondo. Y aquel dijo, no, yo con eso estoy bien. Quizás, hermano, el hombre prudente como usted, hermano, pudo haber recibido las palabras del hombre insensato. Tranquilo, todo está bien. Escuche bien, tranquilo, todo está bien. No pasa nada, hombre. Y quizás el hombre insensato le pudo haber aconsejado al hombre prudente diciendo, no necesitas esforzarte más. Hay dos cosas aquí. Déjalo. ¿Te has vuelto religioso? ¿Te has vuelto esto? ¿Te has vuelto aquello? No es religiosidad. Lo que queremos es ser devotos a Cristo, porque es al que quiero llegar.
Mire, hermano, entonces estas dos cosas, el Señor dice, hey, los voy a comparar. Y sigue, dice la Biblia, y cuando vino una inundación, el torrente dio con una fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien que construida. Amén. Había, sé que, bien construida. Descendió la lluvia. Mire, hermano, por eso Jesús en esta parábola nos está instruyendo. Ya basta que en medio de nuestros púlpitos se predique, hermano, cosa que no es Cristo. Ya basta que en nuestro culto, en nuestro servicio se desperdicie el tiempo hablando de cosas que no edifican la vida de un creyente. El enfoque tiene que ser Cristo, porque yo veo en las Escrituras que el único fundamento donde la vida de un cristiano está asegurada es Cristo. Y ahí en mí nada que ver. Amén. La intención de Jesús. Por eso el que me oye, o que aquel que me oye estas palabras, eso usted lo encuentra en Mateo, ¿no? Capítulo 7, verso 24, cuando dice el Señor, y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compara. Ahora Jesús, hermano, está hablando a la multitud y diciéndoles, hey, es necesario atender lo que yo estoy diciendo. Yo no soy Cristo, pero estoy repitiendo lo que Él dijo. Estoy hablando lo que Él, y estoy recordando a la multitud que está aquí, hombres, mujeres, niños, ¿verdad? Jóvenes, hermano, que usted tiene que hacer lo que Jesús dice. Amén. Por eso, hermano, otra de las cosas, prudente. El prudente edifica su casa sobre la roca inconmovible que es Cristo. Porque sus palabras son eternas y firmes. Porque sus palabras son eternas y firmes. Por eso que el que viene a Él escucha sus palabras y las hace. Y las obedece. Edifica su vida en Él, edificamos nuestra vida en Él cuando atendemos el mensaje de Cristo. Por eso no seremos confundidos ni avergonzados. Seremos, como dijo el salmista, plantíos de Jehová. Pues eso es necesario, hermano. Miren lo que dice Juan capítulo 14, y aquí es donde quiero introducir. ¿Por qué predico tanto de Cristo? ¿Y por qué me quiero enfocar el resto de mi vida hablando de Cristo? Aleluya. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, escuche bien, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora, esta porción de la palabra del Señor, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Por qué? Inconfundible es el amor de Él. Del amor eros, del amor fileo. El amor más grande es el ágape. El que viene de qué? Y el que nos mostró Cristo, y el que nos muestra a Cristo a cada uno de nosotros. Por eso, si me amáis, hermano, aquí, hermano, es algo, el amor ágape que debemos tener y debemos de comprender como iglesia. Porque, escuche bien, el compromiso de que nosotros ya fuimos regenerados, ya fuimos hechos una nueva creación, hermano, una nueva criatura, hermano, el amor ágape debe abundar en nosotros. Escuche bien. No se puede amar a Cristo como el amor eros. No se puede amar a Cristo como el amor fileo, de ninguna manera. Se ama a Cristo, aleluya, con el amor ágape. Y ese amor, aleluya, no viene
de mi interior, de mi exterior, sino viene a través del Espíritu Santo que obra en mí. Por eso, si me amáis, el verdadero creyente, escuche, estamos haciendo la diferencia. Ahora sí, a sus ángeles mandará para que escogen el trigo y la cizaña y separarlos. Usted, hermano, está entendiendo que usted como creyente debe amar. Por eso, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La promesa. Y yo rogaré al Padre y yo les dará otro consolador. Pero el consolador va a estar con los que aman la palabra del Señor. Escuche bien. Con los que aman la palabra. Con los que aman la palabra del Señor. No, hermano, no menguan. No, hermano, no se irritan. No se rebelan contra Dios, sino son persistentes en la palabra porque aman y porque ponen, hermano, la palabra del Señor sobre todas las cosas. Mire que dice el verso 21 también. El que tiene, escuche bien, ahí en Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré ¿en quién? En él. Ahora, yo quiero, escuche, por eso a veces la gente hay que reprenderla cuando dice: yo quiero los dones del Espíritu Santo, yo quiero tener aquella fe. ¿Se acuerdan del mensaje del sábado pasado? ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde predicó la hermana? Del amor. Amén. Y tocó un pasaje del primer libro de Corintios, capítulo 13, parece, si no me equivoco. Si yo hablar profecía y toda lengua y no tengo amor, nada vengo a hacer. Vengo a ser como qué, como metal que resuena. Ahora, escuche bien. Dice: el que tiene mis mandamientos. ¿Por qué es necesario tener los mandamientos del Señor en el corazón? ¿Por qué tanta exigencia, aleluya, de tener la palabra de Dios en el corazón? Y no le estoy diciendo que memorice esto, aunque sí, también le tengo que decir que debe memorizarlo. Pero si usted va, escuche bien, vamos a ir allá para verlo, el 19:7 del libro de los Salmos. ¿Sabe qué decía David? El libro de Salmos, capítulo 19, verso 7. ¿Por qué debe de amar uno el mandamiento? ¿Y por qué debe tener uno el mandamiento del Señor en su vida? Dice el capítulo 19, verso 7 del libro de Salmos: la ley del Señor es perfecta. ¿Cuál es perfecto? La ley de Jehová. ¿Qué? ¿Y qué hace la ley de Dios en el corazón? ¿O qué es lo que está diciendo David aquí? Que va a restaurar su alma. Amén. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Si yo tengo el mandamiento, si yo tengo la palabra de Dios, yo le aseguro, y usted me asegura, si usted tiene el mandamiento o tiene la ley del Señor en su corazón, su alma está restaurada. Ahora, el salmista dice: el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El testimonio. Estos preceptos, estos conceptos que está hablando David aquí, se está refiriendo automáticamente a lo que es los mandamientos del Señor. Se está resumiendo a todo lo que Dios ha dicho en ese momento. ¿Sabe usted que la Biblia le decía a los reyes que deberían de tener una copia de la ley, de los mandamientos del Señor? Entonces, sí, mire, hermano, si yo tengo
el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Yo, hermano, por eso usted con toda seguridad debería de leer el capítulo 1 de Santiago, su verso 5 en adelante. El que es falto de sabiduría, pídale a Dios, porque Él da sin medida y sin reproche. Por eso, hermano, y sigue, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Nada de este mundo te puede alegrar tu vida o el corazón más que la palabra del Señor. Más que la palabra del Señor. Por eso, hermano, fuera de la Biblia o fuera de la palabra del Señor, no hay buen fundamento. Ahora sigue el salmista y dice: el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted lo encuentra en el Salmo 119. Si no me equivoco, uno está en el 110, en el 10, 119, verso 10. Hermano, entonces, hermano, ¿qué dice? Que alumbran los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Amén. Y el último, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Hay solidez en la palabra del Señor. Solamente la palabra del Señor, hermano, es la verdad absoluta, y lo demás de los hombres es relativo. Escuche bien. Ahora, cuando regresamos a Juan, y ahí mismo, hermano, no creo que voy a llegar a donde tengo que llegar, porque el tiempo ha avanzado, y yo le prometí algo a usted, y dice la Biblia que cuando hago promesa debo cumplirlo. Aleluya. Hermano, por eso hay que entender el verso 21, donde estábamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escuche bien. El que tiene el mandamiento del Señor no traiciona al Señor, sino que permanece. El que tiene el mandamiento. Dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fácil. La vida del creyente, hermano, no tiene que estar basada en filosofías o en ideologías humanas, sino que tiene que estar basado en la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, podemos ver que estas cosas son esenciales en la vida de un creyente. Mire, ahora yo quiero ir a Hebreos capítulo 39, porque me voy a introducir poquito, no mucho. Hebreos capítulo 11, verso 39. Mire pues, esto es algo importante. Hebreos capítulo 11, verso 39 al 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Hermano, esto es algo importante. Aquí nos está hablando de los héroes de la fe, aquellos que experimentaron, aquellos que, hermano, experimentaron vituperios, azotes, hasta cadenas, prisiones. Y dice que fueron apedreados, otros fueron aserrados. Escuche bien. Ahora, la pregunta es: ¿por qué tengo que hablar tanto de Cristo yo? Y la otra pregunta: ¿por qué vino Jesús a la tierra? Déjeme decirle otra pregunta: ¿por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Escuche bien. ¿Por qué vino a hacer eso? ¿Y por qué hizo eso? Yo le quiero contestar: porque vino y lo hizo para que nosotros tuviéramos una relación con Dios.
porque éramos enemigos de Dios, alejados, y Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Amén. ¿Por qué tengo que hablar tanto de Cristo? Porque de acuerdo al segundo libro de Corintios, su verso 5 y su verso 9, dice, hermano, ahí segundo de Corintios, capítulo 5, verso 19. Miren lo que nos va a hablar 5:19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres que sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Estaba perdonando y no tomando en cuenta, hermano, las transgresiones suyas ni las transgresiones mías. ¿Por qué tengo que hablar de Cristo? Y voy a insistir en la pregunta. Porque vino a reparar también nuestra relación rota con Dios. ¿Sabe que cuando hay una relación rota está duro? Y hay que buscar que se repare. Porque sabe que todos teníamos, y para los que me están oyendo y los que me ven en Facebook, hay algo que no se puede curar con medicina de esta tierra, ni la ciencia tan avanzada que está puede curar algo que se llama pecado. Amén. Algo que se llama pecado. Usted y yo lo miramos en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, escúcheme, y no alcanzan la gloria de Dios. Nadie. Pegue brincos, haga lo que quiera. Si no ha aceptado a Cristo, o bien, mejor dicho de esta manera, si Cristo no lo ha aceptado a usted, usted puede pegar todos los brincos. Usted puede poner todas, hermano, clases de ídolos, o puede hacer todo lo que quiera. Usted no puede alcanzar la gloria de Dios. Y sabe que es, hermano, lo que sí nos lleva a alcanzar la gloria de Dios es Cristo. Y tan fácil, ¿verdad? Es tan fácil llegar a Cristo. Es tan sencillo. Y no le voy a decir, yo lo estoy diciendo en el buen término de la palabra, que es fácil obedecer a Cristo. Es fácil escuchar la voz de aquel que llama y que dice: hey, pecador, ven, yo tengo la solución para tu pecado. Pecador, yo puedo hacer que tú alcances la gloria de Dios. Y aunque el pecador está pegando gritos, esté pegando brincos, en el alcohol, en las drogas, ¿verdad? En la fornicación, en el adulterio, que le es más difícil, a cambio, oír la voz de Cristo, atender la voz de Cristo. Hermano, porque nacimos en pecado y estamos separados de Dios, aleluya. Y como estábamos separados, automáticamente teníamos algo asegurado: una destrucción eterna. Pero gracias a Cristo, gracias a Cristo, que hoy que tenemos una vida eterna. ¿Por qué tengo que hablar de Cristo? ¿Por qué tengo que hablar de Cristo? Porque ahí fue que Dios cargó el pecado tuyo y mío sobre él. Aquel que no te predica a Cristo, y no estoy, hermano, enfatizando en una secta que solo habla de Cristo. No. Estoy enfatizando, aleluya, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amén. Por eso, hermano, Cristo, el mediador, Juan, el capítulo 4, verso 9 del primer libro de Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por quién voy a vivir? Por Cristo. Mire, por Cristo. Por eso yo le invito, hermano. El día jueves se está poniendo bueno, porque estamos hablando mucho de cristología. Y no se lo debe de perder. Como todo creyente debe, hermano, de retener las doctrinas esenciales del evangelio. Hermano, ahora, ¿por qué tengo que hablar de Cristo? Porque la muerte de Jesús pagó el precio total de nuestro pecado. Amén. Porque la muerte de Cristo, ¿qué? Pagó el precio total por nuestros pecados. ¿Por qué no me voy a alegrar de hablar de aquel que, hermano, y por qué no tengo que abundar en hablar de aquel, hermano, que hizo bastante por mí? Mire, hermano, y Él es cuando dice Juan en el capítulo 2, el primer libro de Juan, y Él es la propiciación, hermano, por nuestros pecados. Escuche bien. ¿Por qué no voy a hablar de Cristo? Por eso Jesús, ¿por qué tengo que hablar de Cristo? Porque satisfació, hermano, la deuda que debíamos, y Él tomó el castigo que nos merecíamos. Por eso el que guarda mis palabras, escuche bien, el que guarda mis palabras, dijo Cristo, ¿por qué no tengo que guardar eso? ¿Por qué no voy a amar a Cristo si Cristo es que la palabra? Hermano, desde antes de la creación del mundo, este jueves se nos explicó, ¿no?, que Dios había provisto desde antes de la fundación del mundo a su Hijo para redención. Escuche bien. Ahora, ¿por qué tengo que hablar tanto de Cristo? Porque tú y yo no podíamos saldar esa deuda. Porque tú y yo no podíamos, y aunque hiciéramos todo lo humanamente, no alcanzábamos, ni con 1000 años de vida podíamos alcanzar, juntar todo el pago para nuestra deuda. No se puede. Por eso el regalo que Dios mandó a su Hijo, hay que amarlo. No se paga mal. No se paga mal. Es como cuando me hacen un favor, hermano, y en lugar de agradecer el favor, pago mal. No, yo le digo a Cristo, no, ni le estoy diciendo tampoco que lo haga con su hermano. No se hace eso. Aquel que dio su vida, aquel que pagó la deuda, ¿cómo vamos a traicionarlo? Amén. Por eso, hermano, hay que saber, y son esenciales, la doctrina, hermano, de la redención, la justificación que Cristo nos dio. Ahora, no tenemos que morir, aunque, escuche bien, aunque humanamente se va a llegar el día en que un día vamos a partir, porque somos del polvo y al polvo volveremos, pero no vamos a morir eternamente, hermano, porque Cristo murió por nosotros. Vamos a tener vida. Déjeme decirle, si usted como creyente persevera en Cristo, usted está viviendo, aleluya, una apertura ya. Porque está seguro en Cristo. Amén. Está seguro en Cristo. Ahora, ¿por qué tengo que hablar de Cristo? Porque la única manera de ser perdonado, hermano, del pecado y restaurado por Dios es que a través de ¿qué? De Cristo. Escuche bien. A través de Cristo. Porque tengo que creer en el Hijo de Dios. Amén.
Miren lo que dice Hechos capítulo 2 verso 38. 2:38. Y dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de ¿qué? De Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No se puede tener, hermano, al Espíritu Santo si no tengo guardado la palabra de Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué tengo que hablar de Cristo? Porque es el único camino al Padre. Amén. Yo lo dejo, aleluya. Juan capítulo 14 versos 6 y 7. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Se hace, y con esto quería terminar. ¿Se da cuenta? Se dio cuenta que el tiempo pasó y no va a quedarnos, no se va a detener para esperarnos. He hablado, le digo, he hablado 55 minutos y más los minutos que llevo, y el tiempo, el que agarró, y el que no, no. Simple. Simple.